Vamos a hacer un ejemplo de regla de la cadena para dos variables independientes. Bien, vamos a suponer que tenemos una función f que va de R2 a R, de manera que a cada xy le asigno un z igual a f de xy, una función cualquiera, ¿no? Y supongamos que tenemos a g que va de R2 a R2, de manera que a cada st le asigno un g de st dada por Euler a la s coseno de t, Euler a la s seno de t, es decir, una función vectorial. Y vamos a probar que la parcial de z con respecto a x elevado al cuadrado más la parcial de z con respecto a y elevado al cuadrado es igual a Euler a la menos 2s por la parcial de z con respecto a s al cuadrado más la parcial de z con respecto a t al cuadrado. Es decir, vamos a probar esta ecuación. Bien, entonces, demostración. Recordemos, habíamos visto ya en un video anterior, y es que la parcial de z con respecto a s es parcial de z con respecto a x por dx de s más parcial de z con respecto a y por dy de s. Esto es regla de la cadena, ¿no? Y además que la parcial de z con respecto a t es parcial de z con respecto a x por dx de t más la parcial de y de z con respecto a y por dy de t. ¿Ok? Por dy de t. Ok. Entonces, pero tenemos que esto es x y esto es y, ¿no? Entonces, ahora nos queda que parcial de x con respecto a s es, derivamos acá, Euler a la s coseno de t, ¿no? Porque deriva de Euler a la s es Euler a la s por coseno de t. Y parcial de x con respecto a t, derivamos aquí respecto a t, es menos, derivada de coseno es menos seno, Euler a la s seno de t. Además, la parcial de y con respecto a s, derivamos aquí respecto a s, es Euler a la s seno de t. Y la derivada de y con respecto a t es, derivamos aquí respecto a t, y es Euler a la s coseno de t, porque la derivada de seno es coseno. ¿Okay? Entonces vamos a reemplazar en estas ecuaciones, llamamos a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2, y vamos a reemplazar estos valores que tenemos aquí. Y nos queda entonces de z de s es de z de x por dx de s, pero dx de s es Euler a la s coseno de t, más de z de y por dy de s, pero dy de s es Euler a la s seno de t. Ahí está. ¿Listo? Entonces le vamos al cuadrado y nos quedaría que de z de s elevado al cuadrado, s le vamos al cuadrado a toda esta expresión, ¿no? Es de z de x por Euler a la s coseno de t más de z de y por Euler a la s seno de t al cuadrado, ¿no? Y resolviendo nos queda el producto notable. Eso es el primero al cuadrado. Entonces nos quedaría de z de x al cuadrado por Euler a la 2s, Euler a la s al cuadrado, Euler a la 2s, coseno cuadrado de t. Más 2 veces el primero por el segundo, más 2 veces. Entonces nos quedaría dz de x por dz de y por Euler a la s, por Euler a la s nos queda Euler a la 2s por seno de t por coseno de t más el segundo al cuadrado, es decir, dz de y al cuadrado por Euler a la 2s seno cuadrado de t. ¿Okay? De la misma manera nos quedaría que de z de t, vamos a cambiarnos de pantalla, de z de t, acuérdense que de z de t es de z de x por dx de t
más de z de y por de y de t. Esto es regla de la cadena, ¿no? Listo. Pero resulta que de z de x de t es, de x de t es Euler a la menos Euler a la s seno de t. Entonces aquí nos quedaría, entonces eso es de z de x por menos Euler a la s seno de t más de z de y por de y de t. Pero de y de t es Euler a la s coseno de t por Euler a la s coseno de t. Listo, entonces elevando al cuadrado ambos miembros nos quedaría que de z de t al cuadrado es de z de x negativo menos de z de x por Euler a la s seno de t más de z de y por Euler a la s coseno de t al cuadrado, ¿no? Entonces aprovechamos y le damos de nuevo. Entonces nos queda de z de x al cuadrado, el primero al cuadrado por Euler a 2s seno de t. Menos 2 veces el primero por el segundo, 2 veces de z de x por de z de y por Euler a la s daría Euler a 2s seno de t por coseno de t más segundo al cuadrado de z de y al cuadrado por Euler a la 2s coseno cuadrado de t. Entonces esto es de z de t elevado al cuadrado. Si yo ahora de z de t elevado al cuadrado le sumo de z de s elevado al cuadrado, entonces vamos a buscarlo acá, nos recortamos. Aquí está de z de s elevado al cuadrado. Entonces de z de s elevado al cuadrado, vamos a copiarlo, colocamos en la otra pantalla, pegamos y vamos a sumar estas dos expresiones. Colocarle una debajadito de la otra. Perfecto. Entonces vamos a sumarlas y nos quedaría de z de t al cuadrado más de z de s al cuadrado es igual. Entonces sumo este con este, ¿no? Sumo este con este. Noten que tienen como factor común Euler a la 2s y aquí es seno cuadrado. Perdón. Aquí es seno cuadrado. Aquí me comí el cuadrado, porque es el primero al cuadrado. Seno cuadrado. Ok. Entonces sumamos este con este. Noten que está el factor común de z de x Euler a la 2s, de z de x Euler a la 2s al cuadrado, ¿no? Factor de, entonces nos quedaría de z de x elevado al cuadrado por Euler a la 2s, factor común de seno cuadrado más coseno cuadrado. Más, ahora sumo todo esto con todo esto. Y miren que son iguales, ¿no? Con signos diferentes. 2 de z de x de z de y es Euler a la 2s seno de t coseno de t. Y 2 de z de x de z de y Euler a la 2s seno de t coseno de t. Se tienen la misma cantidad con signos diferentes, entonces eso da 0, son inversos aditivos. Más, ahora sumo estos. Entonces noten que tienen Euler a la 2s, Euler a la 2s, de z de y al cuadrado, ambos. Entonces ese es el factor común de z de y al cuadrado por Euler a la 2s por seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Ya sabemos que esto da 1, ya sabemos que esto da 1. Y nos queda entonces que eso es igual a Euler a la 2s, que es el factor común, se repite aquí, se repite acá, de z de x al cuadrado más de z de y al cuadrado. ¿Ok? Pero ¿qué era lo que queríamos demostrar? Que de z de x al cuadrado más de z de y al cuadrado igual a Euler a menos 2s, factor de z de s al cuadrado más de z de t al cuadrado. Y en efecto, ¿no? ¿Por qué?
Este Euler a la 2s que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir a este término y quedaría con signo negativo el exponente. Entonces quedaría Euler a la menos 2s por dz dt al cuadrado más dz ds al cuadrado es igual a dz de x al cuadrado más dz de y al cuadrado, que era lo que queríamos demostrar.